Sé que Dios comienza a manifestar de alguna manera su propósito. Me gustaría que podamos compartirla ahí en el libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Dios estaba marcando un tiempo para alguien y Dios habla. Hechos, capítulo 13, dice así el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, dijo el Espíritu Santo, acá hay algo que nosotros necesitamos advertirnos. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo comienza a intervenir en nuestro pensamiento, en nuestra voluntad, en nuestros años, cuando vemos que el Espíritu Santo es el que comienza a llamarnos para decirnos algo, lo que necesitamos nosotros es detenernos o hacer uso de la voluntad, del libre albedrío y muy en especial de la mente. O sea, en esto estoy diciendo que necesitamos aprender a escuchar y aprender a entender. Cuando yo quiero aprender a entender, lo que tengo que hacer es cuando yo me tomo un tiempo de oración, necesito hablar un tiempo, pero también aprender a hacer silencio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a orar, voy a repetir las escrituras. Cuando voy a hacer silencio, voy a escuchar lo que Dios me diga como interpretación de esas escrituras que yo he orado. ¿Sí? Yo no puedo orar pidiéndole, Señor, te pido que me bendigas, que guardes al hermano, que guardes la hermana, que lo sanes. No, yo no puedo pedir. El Señor me dijo a mí que use de dones y que sane enfermos, que eche fuera demonios. Yo no puedo pedirle a Dios que haga lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, en el hogar pasa eso de que a veces nosotros le pedimos al Señor que el Señor haga muchas cosas de las que nosotros debemos ocuparnos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos otorga a nosotros como tiempos para que nosotros nos eduquemos en la palabra, nos ocupemos nosotros de aprender de la palabra. ¿Por qué? Porque llega un momento donde el Espíritu Santo de Dios comienza a usar de nuestro depósito. Ahora, si en nuestro depósito no está la palabra, pero hay ociosidad. Ociosidad tiene que ver con lo que no es la palabra. Ociosidad, dice la Biblia, que es cuando yo tengo deseos, por ejemplo. Ay, quiero tener una casa, quiero tener un auto, quiero pintar mi casa, quiero comprarme zapatillas, quiero esto. O sea, yo no me dedico a la palabra, sino que tengo deseos naturales. Entonces, en mi oración, yo digo, Señor, yo quiero esto, quiero aquello. Y eso es vanidad. Y eso es usar ociosamente mi lengua, que tiene mucho poder, mi mente, que es la mente de Cristo, y los ojos, que son el resplandor de Cristo Jesús. Necesitamos entender varios conceptos de eso. ¿Por qué razón? Porque ahora el Espíritu Santo, una vez habido aprendido Bernabé y Pablo, por ejemplo, Saulo en ese tiempo, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, que cuando leemos esta palabra, me voy a tomar de alguien, por ejemplo, no sé, a ver, en confianza, cualquiera. Está Pedrito por ahí, Vivi. Sí, los tengo ahí en la mira. Dios dice, apartadme a Pedro, a Vivi, para la obra que los he llamado. Significa de que desde el vientre de nuestra madre, o aún antes de que lleguemos al vientre de nuestra madre, el Señor ya nos eligió. Y ya Él puso de su espíritu, significa nos apartó. Les voy a ser más claro en esto. Cuando usted
va a hacer cuando el alfarero hace un vaso, una taza, él lo hace, pero cuando usted lo compra, o si usted lo hiciera, ya lo deja porque va a ser específico para un oficio. En el caso de que usted realizara la compra de un vaso especial o un plato, uno dice, esto lo voy a comprar para hacer uso oficial de. Entonces lo usa para las ofrendas, lo usa para ministrar la mesa del Señor, lo usa, para la familia, en fin, le da un uso, le da un uso especial. Entonces Dios, cuando lo ha creado a usted, voy a ir más profundo. Cuando un matrimonio tiene una relación sexual, el esperma del hombre, son millones de espermatozoides, ¿no? Son millones, pero van reduciéndose hasta que queda uno, decimos el ganador, y cuando Dios permitió la vida, Dios permitió la santidad en esa persona, que luego empieza a gestarse en el vientre de mamá, pero Dios necesita hacer un propósito en la tierra. Bueno, ya fuimos gestados, ya nacimos, ya crecimos, hoy somos adultos. ¿Sabes qué, Vivi, Pedrito, Dai, David, Héctor, no sé, Carito, los que estén conectados? Alejandro de Trelew. Cuando ya nacimos y nosotros vamos a ser portadores de la palabra, Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Y ahora te voy a poner en demanda. Quiero que me miren aquí porque los voy a poner en demanda. La demanda es, ¿qué ocurrió en el transcurso desde que naciste a hoy que no te has puesto en regla, que no te has puesto en línea, que no has hecho la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque cosas ociosas compraron nuestra atención. Entonces hemos errado el blanco una y otra vez, como estuvimos hablando fuera de cámara, dijimos. Hemos errado el blanco en muchas veces. Hemos hecho mal negocio. ¿Por qué? Porque hemos errado el blanco. Nunca le preguntamos a Dios. Hemos creído que nosotros somos seres solitarios o seres uno más en el mundo, y nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos apartó para poseer de su gloria, tener dones, tener talentos, capacidades, virtud, ministerio, tener la gracia de Dios, la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el escrito está, el nombre de nuestro Dios. Pero nada de ello nos hemos otorgado el derecho de hacer uso legal para limitar nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. Entonces llega el momento, se lo voy a decir con algún versículo bíblico que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La juventud es cuando aprendes a leer. Los tiempos de la juventud es cuando empiezas tus 10, 11, 12 años. Acuérdate, ahí está la demanda de los padres. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amado, hemos errado al blanco, pero a granel, por demás. Nos movemos como si fuésemos pez en el agua y nosotros no estamos en el mundo para de pronto proceder a nuestro gusto y placer. Nosotros tenemos una demanda del cielo, tenemos una demanda eterna, tenemos una demanda de llamado, tenemos una demanda del corazón de Dios el Padre, y hay una demanda de un propósito que Dios tiene que hacer en la tierra, pero nunca nos hemos percatado. ¿Sabes qué, hijo? Llegó el día donde Dios te va a hablar clarísimo hoy. Y Dios dice, versículo 2 del capítulo 13 del libro de los Hechos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de que los he llamado. O sea, no los llamó en el momento cuando nacieron, vinieron con una particularidad, envueltos en el poder del Espíritu Santo.
¿Tú crees que la gente dice, no, porque yo cuando tenía 40 años recién vine a una iglesia y recibí a Jesús? No me vas a meter el dedo en la boca de decir que cuando tenías 10 años nunca escuchaste de Dios o que no sabías que Dios existe. Yo tengo nietitos chiquititos de 5 años y te hablan de Dios mejor que un grande. Amado, quiero hablar entonces acerca de lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque llega cierta edad donde pareciera que nos tuviésemos que formar ahora. Llega cierta edad donde parece que no estuviéramos preparados. Si hoy viniera Dios y nos encontrara a mitad de camino, ¿no se da una idea usted lo que debiera correr? Hay una demanda en este momento. Hordas de gente yendo sin rumbo, caminando sin dirección, mirando sin una visión. Entonces la demanda que hay hoy, el Espíritu Santo dice, bueno, yo voy a poner fin a este asunto, yo voy a ponerle un fin a lo que te dediques, no me importa lo que sea, pero el Espíritu Santo está trayendo una demanda y esa demanda tiene que ver con el ministerio evangelístico. La demanda que teníamos la semana pasada fue, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué hacían Jesús con las multitudes? Y bueno, y al verlas las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces llamó a sus discípulos y le dijo, muchachos, la mies es mucha. Ahora vamos a los discípulos y las multitudes. Ellos dijeron, no, son muchos, ¿dónde vamos a ir a comprar para comer? Despídelos y que se vayan a su casa. O sea, la visión de los discípulos era muy distinta a la visión de Cristo Jesús. Entonces la demanda que tenemos hoy, el Espíritu Santo dice, no, papito, vos sos mi discípulo, yo te llamé, yo te escogí, yo te di la vida, yo te hice nacer, yo te engendré aún desde el vientre de tu madre y llegó la hora donde te necesito. Y la demanda va a ser fuerte. La demanda que hoy tiene Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque bueno, podríamos ver muchísimas características, pero vamos a ir tomando algunas como referencia para que podamos ay, bendito Señor. Si usted mirara su vida, y seguramente nos vamos a comparar con las Escrituras, cuando vemos que Moisés, por ejemplo, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pero tuvo también su tiempo de preparación. Sabe que nosotros, el tiempo que tenemos, lo hemos perdido. Y esa es una gran diferencia. Moisés estuvo 40 años en el desierto preparándose. Anote eso porque eso le va a bendecir. 40 años estuvo en el desierto Moisés para su preparación, pero ¿cómo terminó? Como profeta, como juez, como libertador y como conquistador. O sea, necesitamos entender entonces que los hombres de Dios, José, por ejemplo, 17 años estuvo en una cárcel. ¿Y qué es lo que fue 17 años en una cárcel? El tiempo de su preparación. Pero nunca perdieron tiempo estos hombres. Por algo dice que estuvo 17 años de preparación. El otro 40 años de preparación en el desierto. Y ahí hablaba con Dios y se comunicaba con el pueblo. Hablaba con Dios y traía al pueblo respuesta. Pero no dejó de hacer uso. ¿Para qué? Para que luego cuando subió al Sinaí, Dios le otorgó el derecho de ser juez y decir, esto es lo que Dios va a establecer en la tierra. Y aquí hay mandamientos, hay mandatos, y esto es lo que vamos a cumplir. Será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Cuando lo vemos a Josué, que Dios lo preparó, pero muchísimos años al lado de Moisés, y lo preparó en el desierto. No lo preparó al lado de una casa real, no lo preparó con mimitos, no. Fueron preparados en el desierto y terminó Josué como capitán de un gran ejército, porque muere Moisés y como sucesor queda Josué. Si nosotros lo viéramos a Pablo, si lo viéramos a David, 15 años David en persecución para terminar como rey de Israel. 15 años de persecución. Ahora,
Cuando vemos estas, no sé si decir estadísticas de hombres de Dios, sabe que nosotros por falta de preparación hemos sufrido 15 años. Y encima sin preparación, imagínese. La demanda hoy, cuando el Espíritu Santo te golpea la puerta y te dice, listo, llegó la hora, Danielito, afuera, a la calle, vamos, porque comienza la obra ministerial. Y sin preparación, imagínate a Jesús sin preparación, 40 días de ayuno y se le aparece el diablo. Y le dice, ¿tú eres hijo de Dios? Y sí que lo soy. Bueno, tenía hambre Jesús y dice, dile a esa piedra que se convierta en pan porque escrito está. Y Jesús, ¿qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál sería la respuesta que tú tuvieras para ese momento? Lo vemos a Pablo, 17 años de soledad, solo, ministrando al Señor, 17 años. Quiero que anoten esos años. ¿Por qué? Porque el Señor les va a revelar algo en eso. ¿Y cómo terminó él? En apóstol a las naciones. Juan el Triólogo, 20 años aproximadamente, pero terminó como apóstol, como profeta de diseño. Entonces, cuando nosotros entendemos cuánto tiempo durará nuestra preparación, y ponga ahí su nombre si quiere, cuánto tiempo lleva mi preparación y cuánto tiempo durará mi preparación. ¿Sabe por qué? Porque mañana mismo el Señor puede necesitarte, o hoy mismo, o dentro de pocos días o meses. Y necesitamos nosotros entender y aprender dependencia, por ejemplo, de un nivel de dependencia del Espíritu Santo. Porque nadie duraría, por ejemplo, como Noé, 120 años predicando 120 días, que venía el diluvio, que venía un fin a la tierra. Y uno dice, caramba, hay que tener tanto tiempo. Moisés, 40 años en un desierto. José, 17 años en una cárcel. David, 15 años perseguido entre el medio del desierto. Y el Espíritu Santo va a ver en nosotros el nivel de obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor. ¿Qué nos va a llevar al nivel de obediencia? La preparación, la lectura, la obediencia, el someter nuestra mente. Mire, eso es muy fuerte. ¿Por qué? El someter la mente, porque uno necesita, aunque no tenga ganas, debe leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras no se lee, uno debe leerlas hasta aprender a estudiarlas, porque las Escrituras se estudian, no se lee. Entonces, ¿cuál es el nivel de obediencia que yo voy a depender o que voy a tener? Entonces, usted va a depender seguramente de un nivel de obediencia. Entonces, el tiempo que va a presentar nuestra preparación, quizás lo haga a partir de hoy, no lo sé, pero a muchos el Señor nos llamó de muy niños, a otros los llama de más grande, y a otros ya de adultos y otros hasta de ancianos. Pero ese tiempo, cuando Dios nos llama, no es que de ahí empezamos a prepararnos. Alguien me dijo, y yo no estoy orando, pero sabés que tenés que orar, ¿no es cierto? No necesitas de una iglesia para ir a orar. Bueno, me habló de varias cosas, porque me dijo, porque yo le pregunté de sus tiempos de ayuno, de las vigilias, de poder orar en la casa, de cantar en la casa. No, dice, si no estoy yendo a una iglesia. Le digo, me imagino entonces tu economía. Y está para atrás, me dice. ¿Y por qué? Le digo, no diez más. Y no, dice, si no voy a una iglesia. Le digo, ahí es el gran error. Vos no necesitas una iglesia para saber lo que tenés que hacer. No necesitas de una iglesia para saber lo que tenés que hacer. Sabés que lo tenés que hacer y lo tenés que hacer. Ahora, necesitamos nosotros de cuánto nivel de obediencia tenemos.
porque de eso va a depender el nivel de la preparación o el nivel de dependencia que vamos a tener nosotros, de la preparación que el Espíritu Santo va a tener sobre nosotros. El compromiso que nosotros vamos a tener sería otro punto. ¿Cuál es el compromiso con lo que se nos va a confiar? Las escrituras, territorio, el tiempo, las conquistas, los territorios. El Espíritu Santo va a necesitar, por ejemplo, de integridad. El Espíritu Santo va a necesitar de confianza, de fidelidad. Entonces, cuando yo me preparo a través de las escrituras, va a haber un tiempo de preparación, pero ese tiempo de preparación va a depender de mi compromiso que yo tenga con el Señor. Bueno, hay compromisos que nosotros vamos a comenzar a asumir en el ministerio evangelístico, siempre hablando acerca de eso, que cuando el Espíritu Santo nos va a llamar para la obra del ministerio, Bernabé y Pablo comenzaron a vivir un tiempo donde las cárceles era más pronunciado que las sinagogas. Un tiempo donde el ser perseguido era más constante que el fluir de la enseñanza, en las casas, en los hogares, en los distintos lugares donde se podían juntar, eran más perseguidos que buscados para ir a ministrar. Entonces, cuando todas esas cosas ocurrían, fíjese que hubo una preparación del Espíritu Santo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto de que usted va a tener una demanda de persecución, pero la persecución a veces, no quiero mezclar temas, pero la persecución, a veces la gente dice que son perseguidos y a veces han sido errar al blanco. A veces el haber ignorado cosas, la ignorancia es un pecado. Quiero que sepa eso. La inocencia es un pecado. Quiero que anote esas cosas. Porque a veces la gente dice, no, pero yo lo ignoraba. Pero era inocente en eso. Si recién caminaba con el Señor, o la persona es inocente porque nunca fue a una iglesia. La Biblia dice, Dios no tomará por inocente al malvado. Y ahí te vas a dar cuenta en Éxodo 20 que dice que Dios no tomará por inocente al malvado. O sea, y ahí te das cuenta de que la ignorancia o la inocencia no tiene que ver con Dios. O sea, todo el mundo va a tener una demanda de las Escrituras. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, de que nos va a guiar a toda verdad y justicia, nosotros necesitamos someter la mente a la disciplina de la palabra, porque cada día podemos errar al blanco. Hablaba con alguien al principio de esta conexión, no sé, hoy quería limpiar el baño, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me fui al patio, no lo hice en ese momento cuando lo iba a hacer, que tenía el tiempo, los guantes puestos, la lavandina ahí a mano, no lo hice, justo fui al patio y cuando quise volver, me había venido gente y me pidieron el baño y el baño recién no lo alcancé a limpiar y lo tuvieron que usar sucio, o para mi vista sucio, ¿no? Entonces, uno erra al blanco en lo natural y muy en especial erra al blanco en lo espiritual cuando desconoce las Escrituras. Ni hablar el religioso que lee la Biblia cuando va a la iglesia, nada más. El religioso que cuando va a la iglesia le leen la Biblia y ahí si le saben explicar bien y si no, también se queda así, no profundiza nada. Por eso es importante que nosotros aprendamos características. Las características que nosotros necesitamos entender, anote, primero, por ejemplo, saber oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se va a salir de las Escrituras. Dios no va a salirse del consejo, de la cultura, de la esencia, del espíritu y de lo que tiene pacto.
Capaz que voy muy rápido. Pero Dios no se va a salir de la cultura, de la esencia, de lo que tiene pacto, de lo que Él ya dijo y enseñó. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, versículo 14. Anótelo, Romanos 8, versículo 14. Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos terminan siendo hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios no tiene que ver, amados, con que usted lloró, habló en lengua, moqueó, no sé, cayó postrado. No, el Espíritu de Dios no es una sensación emocionalista. El Espíritu de Dios es la certificación del escrito está. ¿Se entendió eso? Tener el Espíritu de Dios significa, tengo en conocimiento que Dios lo dijo. Quizás puedes saber de que, o puedes en el momento no darte por enterado el versículo exacto donde lo dice, pero sabes que Dios lo dijo. Sabes que está escrito. Eso es el Espíritu de Dios. Saber oír la voz de Dios son características para hombres y mujeres espirituales. ¿Por qué? Porque nunca sabes, amado, hablando del ministerio evangelístico, quién está a tu lado y con quién caminas, o de pronto alguien que te cruzas. Anote esto, yo no soy humano 100% nada más, soy 100% espiritual. Yo no dejo de ser eternidad. Gente que viene, gente que saludo, siempre Dios algo te va a revelar. Entonces yo ahí es donde comienzo a trabajar la voz, a oír la voz de Dios. Repito, Romanos 8, verso 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, segundo punto. Un segundo punto podría ser cuando nosotros estamos muertos al halago y a la crítica, por ejemplo. A ver, vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice así, Romanos, capítulo 12, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amado, cuando nosotros todos nos tienen que halagar, cuando todos, si no nos hacen, no sé, una alabanza alrededor, parece que nadie recibió mi cariño. El halago, bueno, se puede hablar de diferentes maneras, pero el halago y la crítica, por ejemplo, hay gente que la crítica le ofende, y yo podría decirte, y necesitas sanar tu corazón. Tú no puedes relacionarte con la ofensa. El relacionarnos con la ofensa es sanidad de nuestro corazón. ¿Y qué es la sanidad de nuestro corazón? Es renovar la mente con las Escrituras. Vuelvo a repetir, cuando faltan las Escrituras en la mente está ociosa, o sea, trabajando algo natural. ¿Se entendió eso? La mente necesita estar de continuo, y si no, anote Josué 1:8. Esfuérzate y sé valiente, procura, como le dijo Dios a Josué, de día y de noche meditarás en la palabra, en la ley. Y bueno, después serán prosperados todos tus caminos, pero de día y de noche meditarás en eso. No se aparte de tu boca, le dijo, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces luego verás prosperar todos tus caminos y todo te saldrá bien. La idea de Dios es que en nosotros esté la palabra. Cuando no está la palabra, vamos a estar nosotros como
en estado de ociosidad. El estado de ociosidad tiene que ver con la parte natural. Cuando a ti algo, una crítica, perfore tu pensamiento, perfore tu estado emocional y te sientas emocionalmente mal o baja autoestima, lo que necesitas es ir a arrepentimiento, te metes a una habitación y cerrada la puerta y te arrepientes delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te llame, tú no puedes andar en la calle o ministrando al Señor la palabra y de repente, no sé, te enojaste con alguien o te enojaste con algo. Entonces, voy a decir algo si me permiten, mire. Sé que me lo están permitiendo ahí en su corazón. Sí, dígalo, Daniel, dígalo, me debe estar diciendo usted. Voy a decir algo fuerte, así que si quieres anotarlo, anótelo. Pero voy a decir algo fuerte. Cada vez... Gracias. Cada vez que usted se sometió a ofensa, a una mala interpretación, cuando usted se sometió a un cambio de carácter, cada vez que a usted simuló un esfuerzo por estar bien, lamentablemente, usted se convierte en alguien natural y presa de Hasatán. Por eso es que Dios te pide y te demanda 100% las escrituras en la mente. Puedes ir a trabajar, puedes ir al gimnasio, puedes estar cocinando, puedes estar relacionándote con tu familia, en una cena, en un cumpleaños, no importa. Yo me divierto cuando viene mi casa, me gusta cuando se llena, cuando mi casa está llena de niños, de gente riéndose y comiendo, y me gusta eso, me apasiona ver que la casa se llene, me bendice eso. No sé si le bendice mucho a mi señora, pero a mí me rebendice eso. Se debe estar riendo atrás seguramente, pero bueno, me bendice eso. y cuando uno, ahora me olvidé lo que iba a decir, pero cuando uno puede recibir, me olvidé lo que iba a decir, esa gracia y ese favor de Dios. Hágame acordar ahí por un mensajito. Cuando nosotros podemos traer, por ejemplo, a nuestro carácter un cambio por ejemplo, de carácter, de personalidad, de emociones, uno necesita ser formado por las Escrituras. Es fácil conocer a una persona que no lee las Escrituras porque tiene cambios emocionales de continuo todo el día. Mire, en una oportunidad había una señora que Dios me dice, orá porque se va no, gloria a Dios, porque lo entendió alguien. No te puedes enojar. Todo necesita una explicación. El enojo la Biblia dice que te podés enojar, te podés sentir mal, te podés enojar, sí, pero con el diablo. Pero si te enojaras con la persona, por ejemplo, yo me enojo con mi hijo, no lo hago, pero si me enojara con mi hijo o con mi hija o con mi señora, no voy a decirlo con mis nietos, porque no me enojo con ellos, pero si me enojara con mi señora, yo no la puedo maldecir. Eso es la falta de la palabra, y fue muy buena esa acotación que hiciste. O sea, no me puedo enojar. Cuidado si te enojas. Si lo haces, es permitido por Dios. Pero dice, airaos, pero no pequéis. O sea, significa de que yo me puedo enojar por algo porque alguien, no sé, me hizo la contra o se burla o no sé, de mí. Y bueno, me puedo sentir mal en el momento, pero yo tengo que tener cuidado de no maldecir. Porque el hecho de decirle, ¿y vos no te viste en el espejo? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, yo estoy maldiciendo y yo no puedo maldecir. ¿Por qué? Si maldigo, estoy falto de la palabra, porque la palabra no me permite pecar. Me permite airarme, pero no me permite pecar. Si me permite airarme, significa de que me puedo sentir incómodo o avergonzado, pero sin omitir palabras, pensamientos. Por eso es que, amado, cuando nosotros nos remitimos a la palabra te sana, la palabra te edifica, la palabra te va construyendo cada día, la palabra te va sacando del error, la palabra te va a satisfacer. Pero cuando uno no tiene por cultura leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, lamentablemente, es lamentable, pero uno puede caer en un momento de ira o de enojo y terminar pecando. Como dijo alguien, pucha, al final no puedo hacer nada ahora, me dijo alguien. Entonces, no puedes enojarte. Si no has leído las Escrituras, procura no enojarte. Procura lo que hizo Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque ha hecho uso de la palabra de verdad. Entonces, son fuertes estos puntos, porque las características de aprender a oír la voz de Dios es precioso, porque todos necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero luego, cuando el punto, por ejemplo, de morir al halago y aún a la crítica, cuando leemos en Romanos 12, digo, pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, hay muchas personas que le gustan los halagos, lamentablemente no las saben manejar, nada más. Yo creo que a todos nos gustan los halagos y tratamos de practicarlo en el caso de los hombres con las mujeres, pero las mujeres también tienen que practicarlo con los hombres, porque a veces hay mucha demanda de un lado o del otro, pero no hay una respuesta. Y saben que el matrimonio, por ejemplo, que a veces hay una demanda, en el caso de la mujer es muy fuerte, en el latino, por ejemplo, es muy fuerte de que el hombre constantemente tiene la demanda, pero es importante de que cuando la mujer es halagada, pueda manejar los halagos, entienda de poder manejarlos, como también a veces poder todos, ¿no?, manejar las críticas. Un hijo maduro sabe, por ejemplo, recibir los halagos y sabe recibir las críticas cuando uno es maduro. Y volvemos a la palabra, una persona madura es la que ha alcanzado madurez. ¿Quién es la persona que ha alcanzado madurez? Como dice el libro de Hebreos, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso de los sentidos han ejercitado el desarrollo del bien y del mal. O sea, los sentidos espirituales son muy importantes. Hemos dado todos esos temas, están grabados, y son temas importantes de entender los sentidos espirituales. El gusto, el olfato, el tacto, la audición, la visión, el poder nosotros tener una orientación de los sentidos espirituales nos ha bendecido mucho. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de los sentidos espirituales uno evalúa el bien y el mal. Al evaluar el bien y el mal, uno se convierte en una persona madura. Y Dios dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que por el uso de los sentidos espirituales han alcanzado el desarrollo del discernimiento del bien y del mal. O sea, fíjense lo importante que es entonces el poder desarrollar nuestros sentidos espirituales. Lo mismo que en lo natural, cuando alguien dijo, ¿qué gusto tiene la sal? Bueno, ¿qué gusto tiene la palabra a tu paladar?
¿sí? Alguien dijo como más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. ¿Sí? Necesitamos entender la palabra. Entonces, cuando ciertas cosas, por ejemplo los halagos o las críticas, afectan nuestro corazón, cuando ya logran afectar, por ejemplo, entrar en una vanidad por causa de los halagos, entrar en otros espíritus, todo eso lo desarrolla una persona sin lectura de las Escrituras. Les hace mal a una persona que no lee las Escrituras los halagos. ¿Por qué? Porque uno sabe que toda la gloria es a Dios. Claro, lo dice, le sale muy lindo a uno decir, no, mire, la gloria es para el Señor, pero por dentro dice, ay, sígamelo diciendo, repítamelo. Es lindo los halagos, es precioso, pero necesitamos nosotros aprender a desarrollar nuestro corazón. Son lindos los halagos, por supuesto, cuando te dicen, ¿qué cocinaste hoy? ¡Qué rico que se huele! Me imagino cuando lo pueda disfrutar. Bueno, y las mujeres dicen, ¡ay, qué lindo! Bueno, el olorcito sale rico, pero bueno, vamos a ver cuando lo pruebe. Y cuando no queda nada en la olla, dicen, ¡ay, seguro que me quedó lindo! Y más cuando recibe un beso. Bueno, a mí me sucede cuando por ahí hago algún asadito y mi señora dice, te quedó espectacular. Y uno dice, wow, bueno, hicimos una buena. Y están buenos esos halagos, pero está mal cuando en nosotros ya lo tenemos que necesitar. Es como la cultura que hay en Argentina, por ejemplo. A ver, démosles un aplauso al asador, porque si no el asador se ofende, anda parado por allá, dice, no, está bien, aquí paradito nomás, no se junta ni a la mesa. ¿Por qué? Porque se siente ofendido. Es como que una cultura, fíjese la cultura que hay, que si no le dan un aplauso parece que no estuvo bueno, parece que no existe, se pasó de calor de gusto. Entonces, por eso necesitamos sanar nuestro corazón. Ni hablar cuando hablamos de la palabra. Cuando hemos orado por gente y la gente no se sana o la gente se termina muriendo. Hablamos al Señor y decimos, Padre, ¿qué ocurre aquí? Como yo sentía de orar en la tarde, estuve orando acerca de a ver si me puedo explicar en esto. El tiempo de demora que hay en las respuestas. Y yo me puse a orar al Señor y usted me escuchó cuando empecé a orar. Digo, Señor, basta de demoras en la gente. Venga la demanda de tu palabra, porque yo soy un profeta en cuya presencia de Dios estoy. ¿Y cuál es la presencia que estoy? Conozco las Escrituras. Y el conocer las Escrituras tienen el Espíritu de Dios. No es que yo, ando hablando en lengua y no. Solo necesito saber que Dios dijo, no temas, yo estaré contigo y te voy a responder. Entonces Dios, respóndeme. Y oré por varias personas y el Señor me dijo, yo traeré restitución. Entonces hice esa demanda en el nombre del Señor y usted estaba ahí escuchando. Entonces recíbalo. Ahora, ¿cuál es la demanda que usted recibe? Apresúrese a estar en la palabra, o sea, en el Espíritu de Dios. Acelere las cosas mal hechas, las que no hizo, las que tiene atrasadas, las que tiene a media, acelérelas. ¿Por qué? Porque la demanda que hace un justo, gloria a Dios porque alguien lo entiende, amén. Cuando la demanda de un justo viene a la presencia de Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Pero de inmediato. ¿Sabes qué? Un justo un día oraba a Dios y le dice, hey Dios, si hubiesen 50 justos, ¿no destruiría la tierra o igual lo vas a hacer? Y dice, no, si tú me dices que hay un par de justos, yo no destruyo, pero ¿y si hubiesen 10? ¿Y si hubiesen 5? ¿Y si hubiese uno? Amado, no encontró uno. Entonces Dios se hace confiable con la gente.
Estaba Moisés un día y le dice, Dios, ¿cómo que estás enojado con el pueblo? No, yo te pido que por favor te recapacites y que pará con tu ira, Dios, y recapacita, porque las otras naciones dirán, claro, ese Dios que tienen ellos los sacó de Egipto, pero ahora los mata todo, y tú quedarías mal. Entonces Dios escuchó desde los cielos y dice, tienes razón, lo voy a perdonar nuevamente, pero porque tú me lo has demandado. Amado, hemos demandado cosas en esta tarde delante de Dios en favor de los hijos. Y ahora ya entré en algo profético. ¿Sabes por qué es fuerte esto? Porque tienes que alinearte. No dejes para mañana si hoy estabas a media. Termina tu trabajo, termina tus decisiones, termina tu plática con la mente. Porque no te volverás confiable para Dios. Necesitas estar confiable para Dios. ¿Por qué? Porque una de las características que el hombre tiene que tener de las Escrituras, porque el Espíritu Santo, una vez que te llamó, amado, no puedes andar a medias. Si el Espíritu Santo te llamó, la palabra inició, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si hoy el Espíritu Santo viene sobre ti y le dice, Señor, prospérame, pero le debes a cada santo una vela. No tienes idea de los tiempos de Dios. Miren las cosas que voy a decir. Obsérvela, pero con mucha capacidad, porque sé que estoy enfrente de gente que lee Biblia. Por ejemplo, las demandas de la tribu de Zabulón, por ejemplo, que tenían las demandas del agua, las demandas de los peces, las demandas de la arena, de las riquezas que tenía la arena, las demandas que tenía Isaacar, de entender de los tiempos de Dios. Amado, eran tribus del ejército o de las tribus de Israel, pero no va a haber un libro santo. Este libro santo no es para el pueblo de Israel. Este libro santo es de Cristo Jesús. Y cuando estoy hablando de Israel, estoy hablando de una de las características de Jesús. Estoy hablando naturalezas de Jesús. Estoy hablando caracteres de Jesús. O sea, Zabulón, ellos viven los dones de uno de los caracteres de Cristo. Si tú quieres el espíritu de Zabulón, de recibir las riquezas de las aguas, las riquezas de las arenas que hay debajo de tus pies, ¿cuál es el espíritu que tú tienes que estar preparado? ¿Le das a Dios lo que es de Dios o te lo robas? ¿Tienes cultura de ofrendas? Entonces los cielos no se pueden abrir. El espíritu de José dice que un día vio 11 estrellas, vio el sol, vio la luna que se inclinaban hacia él. Los hermanos se enojaron, el padre y la madre quedaron observando, pero él sabía que los cielos iban a responder. ¿Cuál es la demanda de la luna? La iglesia no sabe nada. ¿Cuál es la demanda del sol? Amado, ponga una semilla y si el sol no la toca, la semilla no va a germinar. Ponga una semilla en luna llena. La semilla no va a germinar a menos que usted la ponga en luna nueva. ¿Qué es lo que tenía José en su espíritu? ¿Cuáles eran los dones que tenía José? José fluía en una característica, en una personalidad de Cristo, aunque estaba en el diseño allá atrás de Jesús, casi 4.000 años atrás. Estaba en la cárcel 17 años, pero no dejaba de ejercer lo que había dentro de él. Estaba Potifar, que era el jefe del ejército del faraón, y dice que su casa crecía, su campo crecía y el tipo estaba en la cárcel. Salió de la cárcel, ¿y a dónde lo pusieron? El tipo llegó a ser primer ministro del faraón. ¿Te puedo pedir disculpas? Que yo te estoy mirando en la cámara, los miro a todos en sus caritas. Son preciosos y preciosas. Pero el José que tenía adentro
Quiere salir como un león y rugir. Pero alguien tiene atado en cadenas al león de la tribu de Judá, al de Zabulón, al de Neftalí. Amado, ¿qué son esas tribus? ¿Cuáles eran las promesas que tenían? ¿Cuáles de ellas tú has aprendido? ¿Cuáles de ellas te toma? ¿Cuáles de ellas has escuchado que Dios quiere fluir a través de ti? Vives en estado de pobreza, en estado de calamidad, en estado de limitación, en estado de opresión, en estado de limitaciones absorbentes. La iglesia no ha aprendido a estar en paz. La iglesia no ha aprendido a fluir en la paz. ¿Por qué? Porque todo es limitado. Espíritu de Dios. ¿Cuánta necesidad de las escrituras que hay, amado? Menos mal que dije, vamos a poder estar muertos a la crítica, porque estoy dándote con un taladro en tu corazón, estoy dándole con un taladro a tu cabeza. Madura, crece, edifícate en la palabra, toma tiempo en la palabra, deja el celular, toma tiempo en la palabra, deja de escuchar radio de cosas ociosas, que robo van a ver todos los días, muerte van a ver todos los días, pero el que permanece en la palabra del Señor permanecerá para siempre, los cielos se abrirán, la eternidad va a ser encontrada en su mente. Aleluya. Un ámbito empezó a fluir y sé que el Señor va a desbordar tu cabeza ahora, porque si José tuvo la capacidad de sostener 7 años y hacer que las semillas se siembren en tiempo y forma y que crezca todo en abundancia, porque iban a haber 7 años de mucha escasez, y aprendió administración. Y no es que tenía que aprender, había un espíritu dentro de él, que es el espíritu del Mesías, profetizando la buena administración. Luego Jesús lo hizo con 5 panes y 2 peces. Bueno, no importa de la manera, de la parábola que lo hizo. Pero ¿qué tiene que hacer Jesús con vos? Los cielos se están conmoviendo, la tierra está temblando por la libertad de los hijos de Dios. Espíritu Santo, Dios necesita de gente confiable. Dios está urgentemente diciendo: yo voy a apartarte y no te va a gustar si te saco de tu lugar de comodidad. A muchos no le va a gustar sacarlos de sus lugares de comodidad. Estás cómoda, estás cómodo en tu lugar, porque no ha habido demandas. Pero hoy el Espíritu Santo dice: yo me voy a alargar a tu casa, me voy a alargar a tus años, me voy a alargar ahí en tu quietud. Y me dice el Espíritu Santo: apartádmelo. Yo no sé lo que tenga que decirte, pero hermano, Dios te está eligiendo, te está apartando para un tiempo en el que Él va a trabajar en ti. Tendrás que dejar de hacer lo que haces. No sé lo que piensas, no sé lo que te desarrollas. No es que dejes de trabajar, no es que dejes el barrio, no. Sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero el Espíritu Santo pondrá demandas en ti. Espíritu Santo, si Dios en este día, yo siento una presencia de Dios tan fuerte en este momento. Sé que Dios va a movilizarnos y va a movernos. Sé que Dios va a hacer. Aleluya. Hemos estado muy tranquilos, pero hay una demanda. Necesitamos alinear nuestra cabeza, nuestra boca, nuestro corazón. Aleluya. Vamos a tocar un tercer punto mejor.
porque por ahí uno se mete en cosas proféticas y el tema es evangelístico. Sé que todo nos edifica y nos bendice. Pero uno lo que recibe de Dios es poder movilizarte de tu estado de quietud. No te conformes a si ganes 2, 3, 4, 5 millones, 6 millones. No te conformes con eso. No deja de ser un sueldo. Dale a Dios lo que de Dios, apartá tus ofrendas, apartá tus primicias. En sus tiempos se debe dar las primicias, pero no te alejes de los consejos de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando venga la demanda del Espíritu de Dios, no te querrás ver en el piso. Trabaja la capacidad que tienes. En cuanto te ayudes para trabajar la capacidad que tienes, la idea de Dios es que tú manejes sus recursos, o sea, la sobreabundancia, no un sueldo, estado de limitación, estado de limitación. Está bien lo que ganas, porque alcanzas a vivir, porque alcanzas a pagar, porque alcanzas a comer, porque te alcanzas a vestir. Gloria a Dios. Está bueno. Pero ¿qué con lo que Dios tiene que hacer en la tierra? Si con los dones que puso 100 personas pudieran trabajar, aportar en la visión que tú tienes, ¿qué hace Dios entonces con lo que Él ha traído como demanda sobre la tierra? Y estoy ocupado en mi trabajo, Señor. Lo que pasa es que ahora estoy ganando algunos millones. ¿Cuánto ganas? 10 millones. ¿Qué importa? 10 millones. Estás limitado, limitada. Aparte estás sujeto a un estado de esclavitud. Porque no puedes hacer en el tiempo que Dios quiere hacer las cosas. No. Tienes un tiempo donde tienes que estar sujeto, por eso te pagan, y no puedes hacer nada de lo que Dios quiere porque estás bajo una responsabilidad. Vamos a hablar un tercer punto: maduros y sabios. Vamos al tercer punto. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Qué bendición verlos y verlos contentos y ver que el Señor se está moviendo fuertemente. Yo sé que esto va a terminar muy fuerte, pero el Señor, bueno, Él es el que quiere hacer lo que tenga que hacer. Y le permitimos, nos dejamos que Dios haga lo que Él tenga que hacer. La sabiduría no es para todos. La sabiduría es para la persona que en Dios se edifica. Entonces, la sabiduría opera en los maduros en Dios. No hay otra sabiduría. En la tierra puedes adelantarte a algunos procesos de entre uno y otro, por estudios te puedes ayudar, pero la sabiduría es parte de un creyente maduro. Esas cosas está bueno apuntarlas. ¿Por qué? Porque una persona sabia es alguien que puede aplicar conocimientos por causa de las Escrituras. Por ejemplo, viene gente a casa o cuando estamos en alguna iglesia que nos invitan, tratamos de hacerles leer las Escrituras de forma clara que la gente pueda entender. Eso es sabiduría. A veces la gente dice, ay, no lo había visto así. Y yo digo, no se queden con lo que uno dice. Aún ustedes, más allá de lo que uno puede explicar, pero busquen, investiguen, que Dios les revele aún más que eso todavía. No se queden con lo que uno les dice o con lo que aprendieron. No, cada uno debemos buscar aún la sabiduría personal que Dios puede traer sobre nosotros. Entonces, la sabiduría es la virtud que Dios puede operar en la tierra. La sabiduría es la virtud. Es la virtud de Dios que a través de una persona sabia Dios puede operar en la tierra. Por eso es tan importante
las escrituras. A ver, vamos a Primero de Corintios. Primero de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2 de Primero de Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. ¿Quién eran príncipes? Son los reyes, gobernadores o presidentes o intendentes que nosotros tenemos en nuestras ciudades, o gente de eminencia. Esos son príncipes. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. O sea, ahí es donde nosotros nos convertimos en sabios, nos convertimos en maduros, cuando a través de la palabra podemos llevar una explicación o tenemos una revelación acerca de la palabra o de un versículo. Me gusta leer esto, dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, necesitamos nosotros entender que los creyentes maduros, los creyentes sabios, son aquellos que desarrollan una virtud eterna, una virtud espiritual. Necesitamos nosotros alcanzar cierto desarrollo y cierta manifestación de Dios en nosotros, en nuestro fluir, que sea fluido la manera en que nosotros desarrollamos las escrituras. O sea, podríamos decir entre nosotros: hermanos, el Espíritu Santo dijo hoy: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. Amado, yo quiero apartarte hoy para que seas la persona más madura y la persona más sabia que hay entre muchos a tu alrededor. ¿Por qué? Porque has alcanzado la virtud de poder entender el corazón de Dios, la virtud de poder entender y manifestar el desarrollo de Dios en medio del mundo, de las edades, de la generación en las que Dios te ha permitido estar. Bueno, no sé si me va a alcanzar para llegar al otro punto, pero no sé si quieren poner allí un punto más. No sé cuántos puntos dimos. Pongan otro punto más como características. Llevar muchos frutos. Pongan Mateo capítulo 7, 16 al 18, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, una manera simple y sencilla de poder comprobar la madurez de alguien que trabaja la virtud de talentos, capacidades, dones, es por medio de nuestros frutos. Necesitamos nosotros, como les decía, por ejemplo, en el desarrollo de lo económico, deje de manejar sobrantes de la tierra, o deje de manejar chatura o esclavitud. Maneje el reino, abra los cielos, desarrolle el reino de Dios a su alrededor. Capacidad tiene porque tienes la mente de Cristo. Entonces podríamos volver a uno de los versículos que iniciamos
errar al blanco, deje de errar al blanco. Y perdón por lo que voy a decir, ya pedí varios perdón hoy. Deje de ser ocioso en su pensamiento. Daniel, sos muy duro. Bueno, lo que pasa es que si no nos ayudamos entre nosotros, es como si, a ver, dijéramos, Daniel, deja de hacerte, el gran porque ganas 2 millones de pesos por mes o 3 millones de pesos. ¡Wow! Daniel, dejate de hacer el agrandado porque ganas 3 millones de pesos por mes. ¡Wow, señor! Y uno diría, ay, gracias, señor, con 3 millones de pesos uno tiene una visión distinta, ¿no? Bueno, para algunos es común, pero para otros es distinta la visión que tendría de cómo vivir, cómo esto, cómo aquello. Bueno, ¿y por qué? Y porque usted me diría, ¿y por qué recibimos del Espíritu Santo que Dios te va a apartar para la obra ministerial? ¿Y qué sería eso? ¿Para convertirme en un evangelista? No, cuando el Espíritu Santo te aparta para la obra a la que tienes que hacer, significa de que tú tienes que abrir los cielos y todo lo que Dios ha demandado se tiene que manifestar. Entonces, si los cielos contienen la gloria de Dios, los cielos contienen las riquezas de la tierra, los tesoros escondidos. ¿Qué harías tú, Danielito, en hacerte el agrandado por ganar 3 millones de pesos? ¿Quién te cree que sos? Entonces, Danielito no desarrolla la virtud de la madurez de Dios, del Espíritu Santo, de decir, ay, Espíritu Santo, haz conmigo lo que quieras. No, porque Daniel lo limita a Dios. ¿Y cómo hago yo para despertar esos grandes misterios y conocimientos y capacidades del reino de Dios? Necesito dejar de ser tacaño. Necesito que a través de las ofrendas se van a abrir los cielos, a través de las primicias se abre la tierra, a través de los diezmos Dios reprende al devorador. Amado, cuando nosotros aprendemos las leyes de la honra, de la siembra, cuando aprendemos las leyes del pacto que tiene el pacto eterno de Dios, amado, vamos a dejar de vivir todo un estado de limitación. Necesitamos hoy recibir esa palabra de Hechos donde iniciamos diciendo, apartadme. Espíritu Santo, necesitamos que en este día nos apartes. Yo no sé si usted se lo quiere decir, pero yo quiero decirte, Espíritu Santo, por favor, apartadme. Por favor, apartame ahora mismo para lo que tengas que hacer en la tierra. Yo sé que la tierra tiene una demanda tremenda, las generaciones tienen una demanda tremenda, pero hoy mi corazón arde porque fluyas. Hoy mi corazón arde porque la presencia del Espíritu de Dios haga y se desarrolle y yo no sea un estorbo. Amén. No sea yo un limitante al fluir de lo que Dios tiene que hacer. Mire que tenemos ciudades tremendamente metidas en la pobreza. Les doy un ejemplo, no sé, lugares de donde fluye mucho el petróleo. No sé, lugares de Europa, lugares donde tienen desarrollos impresionantes de las mentes de la gente. ¿Por qué vivimos con gente con tanta necesidad en nuestras ciudades, amados, habiendo gente del reino de Dios, de un reino inconmovible? A ver, Carito, ahí en Fernández Oro, ¿qué haría Fernández Oro con gente limitada de trabajo, llena de droga, de alcoholismo, de perversión, de separaciones, de hogares frustrados, de orfandad, de rechazo? Habiendo una hija de Dios, David, ¿qué haría una ciudad limitada en un montón de cosas, con deudas hasta aquí, con un montón de cosas, habiendo un hijo de Dios? ¿Qué hace tu cabeza? Hija, ¿qué hace tu cabeza? Hijos, ¿qué hacen sus cabezas? Daniel, ¿qué hace mi cabeza? Metida en un estado de limitación cuando el reino de Dios dice, un día, Daniel 2:44, este reino se va a establecer y va a desmenuzar a los otros reinos. Amado, vamos a tener que quedar de lado. Amado, quedaríamos descalificados por no usar la virtud del Espíritu de Dios en nosotros.
Así que traigo demandas del Espíritu de Dios sobre ti, para que el Espíritu Santo nos haga humillar, para que el Espíritu Santo venga a nosotros en estado de arrepentimiento y decir: Padre, hoy arrancamos todo estado de esclavitud de nuestra cabeza, limitando nuestro corazón, no obedeciendo al poder de la verdad, sino desollando el espíritu de la verdad y del Espíritu de Dios en nuestra ciudad. Si soy el portal, si soy la puerta, si soy el camino, para que el Espíritu Santo entre a mi ciudad, amado, si yo tuviera el privilegio hoy de que esta ciudad se llene del Espíritu Santo por causa de mí. Pero si soy simplemente un obstáculo, porque no abro mi cabeza, porque no abro mi corazón, porque mis ojos no ven, porque mis oídos no oyen, mi corazón entienda, el Dios de este siglo se está enseñoreando entonces de mí. Porque escrito está: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los entendidos para que con sus ojos no vean, sus oídos no oigan y en su corazón no entiendan. Padre, en el nombre de Jesús, sé, Espíritu Santo, que estás provocando una nube en cada hogar y en cada ciudad para que te veamos.